En el año 2023, en la planta 88 de la Torre Vescovado de Milán, dentro de la Catedral de Cristal y Silencio que era el restaurante Lápice, el destino de un imperio de 1.000 millones de euros pendía de un hilo. Sobre una mesa de caoba pulida, un antiguo mapa de propiedades se extendía como un testamento de poder, analizado por un equipo de abogados cuyo costo anual superaba el PIB de una pequeña nación. Lo que ellos no vieron, cegados por la arrogancia de su estatus, lo detectó una camarera llamada Anna Petrova. Durante años, el fraude corporativo había sido un fantasma enterrado bajo capas de diligencia debida y honorarios desorbitados, hasta que una única rosa de los vientos estilizada, un detalle cartográfico anacrónico, reveló la conspiración que estaba a punto de destruir al hombre al que servía. ¿Cómo pudo la inteligencia de una exalumna prodigio de paleografía, forzada por la tragedia a una vida de invisibilidad, desarmar una trampa que todo un ejército de asesores de élite ignoró por completo? Y sobre todo, ¿hasta qué punto se vuelve ciego el poder cuando la arrogancia le impide ver la verdad que tiene justo delante, servida en una bandeja de plata por la persona a la que está entrenado para no ver? La respuesta a esta pregunta no solo cambiaría la vida de Anna, sino que también expondría la frágil fundación sobre la que se construyen los imperios modernos, donde el conocimiento más valioso a menudo reside en el silencio de los que no tienen voz. La historia de Anna Petrova no es solo un relato sobre un fraude corporativo, es un viaje al corazón de la soberbia sistémica y al poder silencioso del conocimiento oculto. Acompáñame a desentrañar cómo una mente brillante, escondida a plena vista, se convirtió en el activo más valioso de un imperio al borde del colapso. Suscríbete para descubrir la verdad que el sistema intentó borrar. Una verdad que demuestra que el intelecto no entiende de jerarquías. Lo que estás a punto de ver es la crónica de cómo el fantasma de la sala se convirtió en su guardián, cambiando las reglas del juego para siempre con una sola frase: «Señor, no me rete». El aire en Lápice era una composición cuidadosamente orquestada. Olía a trufas blancas, a cuero italiano de los sillones y al inconfundible aroma metálico del poder. Desde aquella altura, Milán se desplegaba abajo como un mapa de circuitos, un mundo distante y ajeno a la tensión que se respiraba en aquella sala. Las ventanas panorámicas, que enmarcaban los Alpes como una pintura renacentista, reflejaban los rostros impasibles de los ejecutivos suizos y la confianza forzada de los abogados. Para ellos, Anna Petrova era una función, no una persona, una presencia funcional, no más que la copa de cristal que llenaba de agua mineral San Pellegrino, un espectro cuya única tarea era anticipar necesidades sin jamás ser notada. Pero bajo el impecable uniforme negro, una armadura de profesionalidad, se ocultaba una mente forjada en los archivos de la Universidad de Bolonia. Anna, con solo 26 años, era una experta en derecho histórico y paleografía, forzada a abandonar su doctorado por una deuda que la ahogaba: el tratamiento oncológico de su madre. Cada paso que daba sobre la lujosa alfombra era un recordatorio doloroso, no solo por los zapatos gastados que delataban su precariedad, sino por el abismo que separaba su potencial de su realidad. Era un tesoro intelectual enterrado vivo, sirviendo a hombres que pagaban millones por una pericia que ellos, en su ceguera, eran incapaces de imaginar. En la cabecera de la mesa se sentaba Alessandro Vescovado, un titán de la industria del lujo, cuya fortuna se basaba en una intuición casi animal para detectar patrones y debilidades. Y en ese momento, su intuición le gritaba que algo estaba fundamentalmente mal. Sentía una disonancia, un detalle fuera de lugar que no podía nombrar. Frente a él, Marco Bellini, su abogado principal, desestimaba sus dudas con la condescendencia de quien se sabe intocable. Alessandro, la documentación es blindada, repetía, su voz suave pero firme, mientras los abogados junior asentían con la cabeza, pálidos de miedo, y demasiado intimidados para cuestionar la narrativa oficial. Vescovado estaba atrapado en la jaula de oro que él mismo había construido, obligado a confiar en los expertos que su propia fortuna pagaba. El epicentro de la tensión era el mapa, un documento del siglo XVII supuestamente que garantizaba derechos de propiedad sobre unos terrenos cruciales para la expansión de Vescovado. Para Bellini y su equipo era un activo legal, una pieza clave en una transacción de 1.000 millones de euros. Para Vescovado era la piedra angular de su legado. Pero para Anna, mientras se inclinaba para retirar una taza de café,
El mapa era un grito silencioso. Su cerebro, entrenado para descifrar la historia a través de la tinta y el pergamino, había captado la anomalía en una fracción de segundo. Una anomalía invisible para todos los demás, un anacronismo tan sutil como letal que convertía aquel valioso documento en un arma apuntando directamente al corazón del imperio. En ese instante, suspendido en el silencio opresivo de la planta 88, Ana libraba una guerra interna. Hablar significaba arriesgarlo todo. Su empleo, el único sustento para el tratamiento de su madre, la humillación pública frente a hombres que la veían como parte del mobiliario. Callar significaba traicionarse a sí misma, anular el conocimiento por el que había sacrificado su juventud y aceptar que su inteligencia no valía nada en aquel mundo. El peso de la bandeja de plata en sus manos se sentía insignificante con el peso de la verdad que sostenía. El futuro de un hombre y el suyo propio dependían de una decisión que debía tomar en los próximos segundos, antes de que su invisibilidad se volviera permanente. El conocimiento, una vez activado, se convirtió en una carga insoportable. En el instante en que sus ojos descifraron el fraude, el aire enrarecido del ápice se solidificó, volviéndose denso y casi imposible de respirar. La primera consecuencia no fue un sonido, sino una mirada, la de Marco Bellini. Sus ojos, antes llenos de una indiferencia patricia, se clavaron en ella con un veneno helado, una advertencia silenciosa que prometía aniquilación profesional. Giovanni, el gerente del restaurante, palideció, su rostro una máscara de horror apopléctico ante la inminente ruptura del protocolo sagrado. Para ellos, Ana no era una experta revelando una verdad, era una anomalía, un error en el sistema que debía ser erradicado de inmediato. Hablar era un suicidio laboral, y el tratamiento de su madre dependía de su silencio. Pero callar era otro tipo de muerte. Significaba traicionar la esencia misma de su ser, repudiar los años de sacrificio académico en los archivos polvorientos de Bolonia, donde aprendió que la verdad histórica es una fuerza inmutable. Significaba aceptar que su mente, el único santuario que la tragedia familiar no había podido destruir, no tenía valor en aquel mundo de cristal y acero. Convertirse en cómplice, aunque fuera por omisión, de un fraude de 1.000 millones de euros, la haría partícipe de la misma clase de deshonestidad que había arruinado a su padre. Estaría permitiendo que la arrogancia de Bellini destruyera a Vescovado, un hombre que, a pesar de su inmenso poder, parecía genuinamente atrapado, buscando a tientas una verdad que sus propios guardianes le ocultaban. Ana observó a Bellini con la precisión de un analista forense. El abogado proyectaba una confianza inquebrantable, pero era una fachada tan frágil como el cristal de las copas que ella pulía. Vio el microgesto, un imperceptible endurecimiento de la mandíbula, el rápido parpadeo que delataba el pánico bajo la superficie. Bellini se rió, un sonido condescendiente diseñado para ridiculizar y desviar. «Alessandro, por favor», dijo, su voz goteando desdén. ¿De verdad vamos a escuchar una lección de cartografía del siglo XVII de la camarera? Los abogados junior bajaron la vista, sus rostros una mezcla de vergüenza y terror. En ese momento, Ana comprendió la segunda capa del engaño. La trampa no era solo el mapa falsificado, sino la red de soberbia que Bellini había tejido para aislar a Vescovado de la realidad. La mente de Ana se convirtió en un campo de batalla. Las imágenes las asaltaban con una violencia brutal. La cara agotada de su madre tras la última sesión de quimioterapia, la carta de desahucio que guardaba doblada en su bolso, el cheque de la matrícula de su doctorado que nunca pudo pagar. El miedo era una sensación física, un frío glacial que le recorría la espalda y hacía que sus manos, entrenadas para una firmeza absoluta, temblaban sobre la bandeja. Cada instinto de supervivencia le gritaba que diera un paso atrás, que se disolviera de nuevo en el fondo, que volviera a ser el fantasma funcional que el sistema esperaba que fuera. La invisibilidad era segura. La invisibilidad pagaba las facturas. La visibilidad, en cambio, la dejaría en la calle. Pero entonces, como un ancla en medio de la tormenta, emergió el recuerdo de su padre, un ingeniero brillante, cuya vida fue desmantelada por la traición de un socio. La verdad tiene su propia arquitectura, Ana, le decía. Es sólida, no se derrumba, por mucho que intenten construir mentiras a su alrededor. También escuchó la voz del profesor Conti en la universidad, resonando en su memoria con una claridad asombrosa. Petrova, un documento antiguo no miente.
Mienten las personas que lo interpretan por codicia o por ceguera. Esas palabras eran los pilares de su identidad, el contrapeso exacto a la parálisis del miedo, recordándole quién era bajo el uniforme negro y los zapatos gastados. Dejarlo pasar, comprendió con una certeza dolorosa, no era simplemente una omisión, se sentía como una traición fundamental a la persona que su padre había criado y que sus mentores habían visto en ella. Era aniquilar la única parte de sí misma que la vida no le había podido arrebatar, su intelecto. Callar significaba aceptar que aquel uniforme era su piel definitiva, no solo una vestimenta temporal. Significaba rendirse al sistema que la había declarado invisible y sin valor, validando el desdén en los ojos de hombres como Bellini. Era permitir que el fantasma de la sala se quedara en silencio para siempre, y esa era una condena que no estaba dispuesta a aceptar. Forzó a su cuerpo a moverse, reanudando sus deberes con una precisión casi robótica. Retiró una copa vacía, sus movimientos fluidos y económicos, pero su mente ya no estaba en la tarea. Estaba recopilando datos, escaneando la habitación como una experta en inteligencia. Sus ojos, ahora instrumentos de análisis, se fijaron en los sutiles indicios de Bellini, el tambureo impaciente de sus dedos sobre la caoba, la forma en que su sonrisa nunca llegaba a sus ojos. El abogado no era simplemente arrogante, estaba ocultando activamente algo. Ana sintió la certeza en sus huesos. Bellini sabía que el mapa era falso. No era un error de diligencia debida, era una conspiración deliberada orquestada desde dentro de la propia sala. Su mirada se desplazó hacia Alessandro Vescovado. Detrás de la fachada de impasibilidad del titán corporativo, vio la tormenta. Era un hombre acostumbrado a controlar cada variable, ahora a la deriva en un mar de dudas que no podía articular. Su famosa intuición le gritaba que algo estaba mal, pero la lógica y los datos presentados por su equipo de confianza lo contradecían. Estaba confiando en una brújula rota, y la frustración se marcaba en las finas líneas alrededor de sus ojos. Ana se dio cuenta de que no estaba mirando a un multimillonario omnipotente, sino a un hombre acorralado por su propio poder, traicionado por las mismas personas a las que pagaba millones para que fueran sus ojos y oídos. La decisión se cristalizó en un instante de claridad absoluta. Ya no se trataba de la fortuna de Vescovado, ni de la soberbia de Bellini. Se trataba de su propia integridad. El miedo no desapareció, pero fue eclipsado por una resolución tranquila y férrea. Con un movimiento deliberado, depositó la bandija de plata en una estación de servicio cercana. El suave clic del metal sobre el mármol fue el sonido de una decisión irrevocable. Se giró para encarar la mesa, su postura erguida. Ya no era una sirvienta acercándose a sus amos, sino una experta a punto de presentar un informe crítico. Estaba a punto de reclamar su voz. Cada paso que dio hacia esa mesa de caoba pulida fue un acto de fe. Un puente que ardía a sus espaldas mientras avanzaba. Se estaba moviendo desde la seguridad de las sombras hacia el centro neurálgico del poder, eligiendo la visibilidad sobre la supervivencia silenciosa. Sabía, con una certeza que le helaba la sangre, que en los próximos 30 segundos su vida se bifurcaría de forma irreversible. O sería humillada, despedida y arrojada de vuelta a la desesperación, o cambiaría las reglas del juego para siempre. No existía un término medio. Si alguna vez has sentido el peso de que el mundo ignore tu talento, deja tu like en este video y suscríbete al canal. Lo que Ana está a punto de hacer cambiará no solo su vida, sino la forma en que ves el poder del conocimiento. El momento exacto en que la invisibilidad se hizo añicos fue un susurro que silenció una sala de 1.000 millones de euros. «Disculpe, señor Vescovado», dijo Ana, su voz apenas audible pero cortando la tensión como un bisturí. «Mi nombre es Ana Petrova. Yo estudié Derecho Histórico y Paleografía». La frase quedó suspendida en el aire, una herejía contra el orden establecido. Marco Bellini soltó una risa corta e incrédula, un sonido seco y lleno de desprecio diseñado para aniquilarla en el acto. Era el ataque de un depredador que ve su autoridad desafiada por la presa más improbable. Los abogados juniors se encogieron en sus asientos, esperando la explosión, la humillación pública y el despido fulminante. Pero la explosión nunca llegó. Alessandro Vescovado no la despidió, no la ignoró. En su lugar, la observó con una intensidad analítica inquietante, como si la viera por primera vez. La mirada de Vescovado no era de ira, sino de pura concentración. Era la mirada de un hombre que había construido un imperio detectando anomalías,
Y en aquel instante Ana era la anomalía más fascinante que había encontrado en años. «Continúe, señorita Petrova», dijo, su voz calmada pero con un filo de acero. El permiso fue una onda de choque que recorrió la sala. Bellini palideció, su sonrisa condescendiente congelada en una mueca de incredulidad. Ana, sintiendo el peso de todos los ojos sobre ella, dio un paso adelante. «La rosa de los vientos», explicó, señalando un detalle minusculoso en el pergamino. Ese estilo ornamental, con 8 puntas alargadas y florituras góticas, no se popularizó en la cartografía lombarda hasta después de 1680. El mapa estaba echado en 1632. Es un anacronismo de casi 50 años. Es una falsificación magistral, pero es una falsificación. El silencio que siguió fue absoluto, denso y pesado. Ana había presentado su tesis con la precisión de un erudito defendiendo su doctorado. No había duda en su voz, solo la certeza tranquila del conocimiento. Bellini intentó replicar, balbuceando sobre la interpretación artística y el margen de error, pero sus palabras sonaban huecas, desesperadas. Vescovado levantó una mano, silenciándolo sin siquiera mirarlo. Se giró hacia su asistente personal. «Llama al profesor Bianchi, de la Universidad de Padua, ahora mismo. Ponlo en el altavoz». Era la opción nuclear, una verificación externa que anularía por completo la autoridad de su equipo legal. Giovanni, el gerente del restaurante, que había observado la escena desde la puerta, parecía al borde de un colapso, su rostro una máscara de horror apopléctico ante la profanación de su santuario. La llamada se realizó con una rapidez brutal. La voz del profesor Bianchi, un anciano erudito con un tono seco y académico, llenó la sala a través del altavoz del teléfono. Tras escuchar la descripción de Ana, su respuesta fue inmediata y demoledora. «Imposible», sentenció. «Ese estilo es inconfundiblemente de la escuela de cartógrafos de finales del siglo XVII. Si el mapa estaba echado en 1632, es una falsificación, sin ninguna duda». El veredicto cayó como una sentencia de muerte sobre la carrera de Marco Bellini. Vescovado colgó el teléfono y, con un gesto que rompió todas las barreras sociales, señaló la silla vacía junto a él. «Señorita Petrova, siéntese». La orden no fue una invitación, fue un nombramiento. En ese instante, la camarera desapareció y nació una estratega. La jerarquía de la sala se había invertido por completo. Bellini se quedó de pie, lívido, humillado. El hombre que minutos antes ostentaba un poder absoluto, ahora era una figura marginal, silenciada por la verdad irrefutable de una mujer a la que había considerado menos que el polvo bajo sus zapatos de piel italiana. Ana, con el corazón latiéndole en la garganta, se sentó a la mesa. El cuero frío del sillón se sentía surrealista, un portal a un mundo que nunca creyó que podría habitar. Vescovado no le dio tiempo a procesarlo. Su mente ya estaba calculando las ramificaciones del engaño. La falsificación no era un simple error, era una trampa. Una trampa diseñada para que él firmara el acuerdo, invirtiera cientos de millones y luego fuera destruido por la revelación de que sus derechos de propiedad eran nulos. La verdad, una vez confirmada, se desplegó en toda su monstruosa dimensión. El mapa falso no solo invalidaba el acuerdo de 1.000 millones de euros, activaba una cláusula de penalización devastadora. Según los documentos que los abogados suizos habían preparado, un fallo en la diligencia debida por parte de Vescovado acarrearía una sanción de 125 millones de euros. Era un golpe diseñado no solo para robarle, sino para humillarlo públicamente, para destrozar su reputación de estratega infalible y debilitar su control sobre el Consejo de Administración. El legado que había tardado décadas en construir estaba a punto de ser demolido por un fantasma en un mapa, un fantasma que solo Ana había sido capaz de ver. Alessandro Vescovado comprendió de inmediato que no se enfrentaba a un simple fraude, sino a una conspiración. La sofisticación de la falsificación, la precisión de la trampa legal, todo apuntaba a una operación interna. Alguien de su círculo más íntimo había orquestado aquella traición. Era una táctica de sabotaje, no de incompetencia. Su mirada se cruzó con la de Ana. En sus ojos no vio a una camarera asustada, sino a un activo de inteligencia de valor incalculable. Vio la misma mente analítica que él poseía, pero afilada por la adversidad en lugar del poder. Las tornas habían cambiado drásticamente. Ya no se trataba de salvar un acuerdo, ahora iban a la guerra, y ella sería su arma más inesperada.
Al amanecer del día siguiente, la vida de Ana Petrova se había fracturado en un antes y un después. Alessandro Vescovado la había encontrado en la cocina del personal mientras se cambiaba. Su trabajo en este restaurante ha terminado, le dijo, su voz sin dejar lugar a réplica. La espero en mi oficina, en la planta 85, a las 9 en punto. A partir de ahora, trabaja para mí. La transición fue surrealista. Pasó de un uniforme negro y zapatos gastados a un despacho con vistas a los Alpes, vestida con un traje de Tom Ford que el asistente de Vescovado le había comprado esa misma mañana. El aire olía a cuero y a café recién hecho, no a desinfectante y restos de comida. Era un mundo diseñado para pensar, no para servir. Vescovado fue directo al grano. No estamos buscando al falsificador, él es solo un artesano. Tampoco estamos buscando al rival que lo contrató. Eso es predecible, explicó, rodeando una inmensa mesa de reuniones de nogal. Estamos buscando al titiritero, la persona dentro de mi organización que le dio a mi enemigo la información precisa para construir esta trampa. La persona que me susurró al oído que este acuerdo era mi legado. Le entregó a Ana un ordenador portátil encriptado y acceso total a todos los correos electrónicos, registros de llamadas y documentos internos de los últimos 6 meses. Bellini y su equipo buscaron errores en los números. Usted, señorita Petrova, busque la traición en el lenguaje. Ignorando los balances financieros y las proyecciones de mercado, Ana se sumergió en el único terreno que dominaba a la perfección, el texto. Durante las siguientes 48 horas, aplicó los principios de la estilometría, el análisis forense de la escritura, a miles de comunicaciones internas. No buscaba una confesión, sino una anomalía lingüística, una firma invisible. Y la encontró en los correos electrónicos encriptados entre Marco Bellini y un consultor externo. Los mensajes eran técnicamente perfectos, pero carecían de algo fundamental, contracciones. Bellini, en toda su correspondencia, usaba contracciones de forma natural. Los correos de la conspiración, sin embargo, estaban escritos en un inglés formal y rígido, como el de alguien que no es hablante nativo. Bellini no era el autor, era un simple mensajero. Cuando Ana le presentó sus hallazgos a Vescovado, el multimillonario la miró con un respeto que nunca antes había dedicado a nadie. Usted no ha encontrado una pista, dijo en voz baja, asombrado. Usted ha encontrado al fantasma en la máquina. La ausencia de contracciones, un detalle que cualquier otro analista habría pasado por alto, era la prueba irrefutable de que alguien más estaba dictando las órdenes. Alguien que pensaba en otro idioma, alguien que había utilizado a Bellini como un títere, para ocultar sus propias huellas. La conspiración era más profunda y personal de lo que Vescovado había imaginado. El traidor no era solo un empleado desleal, era alguien que conocía íntimamente su forma de pensar y actuar. Vescovado conectó la pista lingüística con un terror helado que le recorrió el cuerpo. Solo había una persona en su órbita que encajaba en ese perfil, un hombre mayor, de origen suizo-alemán, que siempre había despreciado las contracciones como una pereza anglosajona. Un hombre que había sido su mentor durante 30 años, su figura paterna tras la muerte de su propio padre. Un hombre llamado Walter Pendleton. Con manos temblorosas, Vescovado buscó en sus archivos personales un correo electrónico que Pendleton le había enviado hacía una década. La frase final, una felicitación por una adquisición pasada, contenía una construcción gramatical idéntica a la utilizada en los mensajes encriptados. La traición tenía un rostro, y era el de la persona en la que más confiaba en el mundo. El impacto emocional fue devastador. Alessandro Vescovado, el tiburón de las finanzas italianas, el hombre que podía oler el miedo a kilómetros de distancia, había sido salvado de un ataque enemigo solo para descubrir que el veneno provenía de sus propias filas. La traición de Pendleton no era por dinero, era por resentimiento. Era la envidia de un mentor que había visto a su protegido superarlo, volverse más audaz y más exitoso de lo que él jamás fue. El golpe no estaba diseñado para robarle, sino para romperlo, para demostrar que el alumno, sin su maestro, no era nada. Era un acto de aniquilación psicológica, disfrazado de estrategia corporativa, y casi había funcionado a la perfección. Ana fue quien articuló la estrategia del traidor en términos corporativos fríos y precisos, devolviendo a Vescovado a la realidad. Pendleton no quería que usted perdiera dinero, señor Vescovado. Quería que fracasara públicamente, explicó, su voz firme en medio de la crisis.
La penalización de 125 millones, la humillación ante el Consejo, todo estaba diseñado para provocar un voto de no confianza. Él y su rival, Marcus Olay, habrían lanzado una adquisición hostil mientras usted estaba debilitado. No querían una parte del pastel, lo querían todo. En ese momento, Ana dejó de ser una consultora recién contratada. Se convirtió en la principal consejera de guerra en el momento más oscuro del Imperio Vescovado. La conmoción de Vescovado se transformó en una furia glacial. La herida personal era profunda, pero él era, ante todo, un depredador. Y ahora, gracias a Ana, tenía el olor de la sangre de su traidor. Miró a la joven que estaba sentada frente a él, una mente brillante rescatada de la invisibilidad. Ella le había dado la verdad. Ahora, él la usaría como un arma. No vamos a cancelar la reunión final, dijo, su voz resonando con una nueva y peligrosa determinación. No vamos a salvar el acuerdo, vamos a tender una trampa. Y usted, señorita Petrova, no será mi asesora, usted será el cebo. La tensión en la sala era máxima y el riesgo personal para Ana acababa de aumentar exponencialmente. Ana está a solo unas palabras de enfrentarse al hombre que orquestó la traición, antes de descubrir cómo usó la paleografía y la lingüística para desmantelar al mentor delante de todo el consejo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. La verdad sobre el fantasma en la máquina es la parte más electrizante de esta historia. La reunión final se convocó en la misma sala de juntas de la planta 88, pero la atmósfera era radicalmente diferente. Ya no había tensión nerviosa, sino la calma peligrosa que precede a una ejecución. Pendleton estaba sentado a la derecha de Vescovado, su rostro una máscara de preocupación paternal. Marco Bellini estaba presente, pálido y sudoroso, relegado a un asiento secundario. Los ejecutivos suizos y el equipo de Marcus Olay, el rival, estaban al otro lado de la mesa esperando cerrar el trato que creían que los haría dueños del imperio. Y en la cabecera de la mesa, con un ordenador portátil abierto frente a ella, estaba Ana Petrova, presentada no como una camarera, sino como la jefa de análisis estratégico de Vescovado. Pendleton la miró con una curiosidad condescendiente, incapaz de comprender su repentina ascensión. La trampa estaba perfectamente preparada. La reunión comenzó, y durante una hora, Vescovado permitió que los abogados de Olay expusieran los términos finales. Cuando terminaron, se giró hacia Ana. «Señorita Petrova, ¿su análisis final?» Con todos los ojos sobre ella, Ana proyectó el mapa falsificado en la pantalla gigante. «Como ya sabemos, este documento es una falsificación», comenzó, su voz clara y firme. «Lo que no sabíamos hasta ahora es quién la encargó. El estilo de la falsificación es la firma inconfundible de la familia Rossi, maestros falsificadores de Verona desde el siglo XIX. El último descendiente, un hombre llamado Luca Rossi, trabaja como consultor de arte para uno de los presentes en esta sala». La sala se quedó en silencio. Ana continuó, su argumento construyéndose con una lógica implacable. Pero Luca Rossi es solo un artesano. La mente maestra necesitaba información interna. Necesitaba saber qué cláusulas específicas arruinarían al señor Vescovado. Información que solo alguien del círculo más íntimo podría proporcionar. Proyectó entonces los correos electrónicos encriptados, resaltando la ausencia de contracciones. Esta anomalía lingüística, explicó, es la firma de un hablante nativo de alemán que escribe en un inglés formal. Alguien que, por ejemplo, fue educado en Zúrich. Walter Pendleton no se movió, pero una gota de sudor comenzó a deslizarse por su sien. La trampa se estaba cerrando a su alrededor. El golpe de gracia fue la pieza final de evidencia. Ana mostró un registro de transferencia bancaria, obtenido legalmente esa misma mañana. Una transferencia de una cuenta opaca en las Islas Caimán, vinculada a Marcus Olay, a una empresa fantasma propiedad de la esposa de Luca Rossi, y luego mostró el vínculo final, una llamada telefónica de 15 segundos desde un teléfono desechable, realizada desde Zúrich una hora después de la transferencia, a un número registrado a nombre de la misma empresa fantasma. La llamada para confirmar el pago, concluyó Ana, mirando directamente a Pendleton. La llamada que prueba que el mentor, el rival y el falsificador estaban coordinados en una conspiración para cometer fraude y sabotaje corporativo. El rostro de Walter Pendleton se descompuso. La máscara de mentor benévolo se hizo añicos, revelando la fea cara del resentimiento y la traición. Intentó negarlo, pero su voz le falló. Vescovado se levantó lentamente, su presencia llenando la sala.
No le gritó. Su voz era un susurro helado, mucho más aterrador que cualquier grito. 30 años, Walter. Te di mi confianza. Te llamé familia. Y me vendiste por envidia. Se giró hacia los ejecutivos de Olay. El trato está cancelado. Mi equipo legal se pondrá en contacto con ustedes. Y con la fiscalía. El pánico se apoderó de ellos. La trampa no solo había fallado, se había vuelto contra ellos con una fuerza devastadora. La seguridad escoltó a un Pendleton destrozado y a un Bellini tembloroso fuera de la sala. Marcus Olay y su equipo se marcharon en un silencio humillante. Su intento de adquisición hostil convertido en un escándalo criminal que destruiría sus carreras. Cuando la sala quedó vacía, solo Vescovado y Ana permanecieron. El imperio estaba a salvo. La batalla había sido ganada, no con dinero ni con poder, sino con la inteligencia de una mujer que el mundo había decidido ignorar. Vescovado se acercó a la ventana, contemplando Milán a sus pies. El peso de la traición aún era visible en sus hombros. La victoria se sentía hueca, manchada por la herida personal. Se giró hacia Ana, y por primera vez ella vio una vulnerabilidad genuina en sus ojos. ¿Cómo no lo vi?, preguntó, la voz cargada de un dolor real. Era mi mentor, mi amigo. Ana lo miró, no con la deferencia de una empleada, sino con la empatía de alguien que también conocía el dolor de la traición. Usted no estaba ciego, señor Vescovado, le dijo suavemente. Usted era leal, y la lealtad no es una debilidad. La arrogancia de ellos fue lo que los cegó, al pensar que nadie miraría los detalles, al pensar que las personas como yo somos invisibles. Sus palabras fueron un bálsamo, la verdad que él necesitaba escuchar para empezar a sanar. En ese momento, la relación entre ellos se solidificó en algo más allá de jefe y empleada. Se convirtió en una alianza forjada en el fuego de la crisis. Vescovado le ofreció a Ana un puesto permanente, directora del nuevo Departamento de Inteligencia Estratégica, con un salario que cambiaría la vida de su familia para siempre y fondos ilimitados para completar su doctorado y más allá. Era el reconocimiento final de su valía, la prueba de que el conocimiento, sin importar de dónde venga, es la forma más pura de poder. Ana aceptó, no solo por el dinero o el estatus, sino por la oportunidad de asegurarse de que ninguna otra mente brillante fuera condenada a la invisibilidad. La historia de Ana Petrova se convirtió en una leyenda silenciosa en los pasillos del poder de Milán, la camarera que salvó un imperio. Pero para ella, la victoria no se medía en euros ni en títulos corporativos. Se medía en la llamada que hizo su madre esa noche, diciéndole que no tendría que preocuparse por las facturas médicas nunca más. Se medía en la creación de la Beca Petrova, un fondo para estudiantes de humanidades de bajos recursos, asegurando que otros fantasmas tuvieran la oportunidad de hacer oír su voz. Su historia es un recordatorio de que la persona más valiosa en la sala no es siempre la que tiene el traje más caro, sino la que ve lo que todos los demás ignoran. Si crees que ninguna persona debe ser juzgada o silenciada por su cargo o su origen, comparte este video con alguien que necesita un recordatorio de su propio potencial. Y suscríbete al canal para conocer más historias de personas invisibles que salvaron imperios con nada más que su inteligencia. La verdadera fortaleza no reside en el poder que se ostenta, sino en el conocimiento que se posee y en el coraje de usarlo cuando el mundo entero te dice que te calles. La historia de Ana demuestra que una sola voz, armada con la verdad, puede ser más poderosa que cualquier ejército corporativo. El escenario de la ejecución fue una sala de conferencias con vistas al Danubio en Budapest, un espacio de cristal y acero que se sentía tan frío como la estrategia que estaba a punto de desplegarse. Ana Petrova, ahora en el centro de la mesa, proyectaba una calma que desmentía la adrenalina que corría por sus venas. En la pantalla de la videoconferencia, el rostro de Walter Pendleton aparecía desde Zúrich, una máscara de preocupación paternal que apenas ocultaba su ansiedad. Con una precisión quirúrgica, Ana comenzó a exponer la solución que su equipo había desarrollado, un nuevo protocolo de encriptación cuántica para proteger las comunicaciones futuras. Era un cebo brillante, una obra maestra de desinformación técnica diseñada para hacer creer a los traidores que su sabotaje había sido detectado como una simple vulnerabilidad del sistema y no como una conspiración. La trampa estaba servida. Mientras Ana detallaba las complejidades del falso protocolo, sus ojos no se apartaban del monitor. Observaba a Pendleton como un naturalista observa a su presa. Vio el microgesto que esperaba, un alivio casi imperceptible que cruzó el rostro del mentor cuando se dio cuenta de que lo culpaban de incompetencia técnica y no de traición.
Creyó que había ganado, que su plan para destruir a Vescovado desde dentro seguía oculto. El pánico inicial de Pendleton, al ver que su plan de destrucción había fallado, se transformó en una arrogancia renovada, la de un titiritero que cree que sus hilos permanecen invisibles. No sabía que cada palabra que Ana pronunciaba era un paso más hacia el abismo, atrayéndolo hacia una revelación de la que no podría escapar. La calma de Ana no era una defensa, era el silencio de un depredador a punto de atacar. La ejecución de la trampa fue un acto de guerra lingüística. Ana, mirando directamente a los socios húngaros, se dirigió a ellos en un húngaro fluido y respetuoso, asegurándoles que su inversión estaba protegida y que la lealtad sería recompensada. El gesto los aisló del conflicto, convirtiéndolos en espectadores privilegiados. Luego, cambiando al inglés, el idioma de los negocios globales, desmanteló la coartada técnica de Pendleton, exponiendo con una lógica aplastante que la vulnerabilidad no era un fallo del sistema, sino una puerta trasera instalada deliberadamente. Cada término técnico, cada línea de código que mostraba en la pantalla, era un clavo más en el ataúd de la conspiración, demostrando que el ataque solo pudo haber sido orquestado por alguien con acceso a las claves maestras del Imperio Vescovado. Entonces, para el golpe de gracia, Ana hizo algo que nadie en la sala esperaba. Miró fijamente a la cámara, directamente a los ojos de Walter Pendleton, y su voz cambió, volviéndose más profunda, más cortante. Habló en un ruso perfecto, un idioma que nadie sabía que dominaba, un vestigio de un pasado que había mantenido oculto. Walter, dijo en ruso, el juego ha terminado. Sabemos que ordenaste abortar la misión a las 3:17 de la madrugada cuando el primer análisis falló. El uso de aquel idioma, íntimo y brutal, fue un misil psicológico. Rompió la fachada de Pendleton no como un ejecutivo, sino como hombre. La máscara de mentor benévolo se hizo añicos, revelando al traidor que había debajo, expuesto y vulnerable ante un arma que ni siquiera sabía existía. La prueba final no vino de Ana, sino del propio Alessandro Vescovado, que había permanecido en silencio hasta ese momento. Con una calma glacial, proyectó en la pantalla principal un único mensaje desencriptado, recuperado por Ana de un servidor oculto. Eran solo 2 palabras, enviadas desde un teléfono de Zúrich a un contacto en el equipo de Marco Solai. Abortar misión. Este mensaje, dijo Vescovado, su voz resonando en el silencio sepulcral de la sala, fue enviado 2 minutos después de que la señorita Petrova identificó el anacronismo en el mapa. Su plan no fracasó por un fallo técnico, Walter, fracasó porque subestimó a la persona a la que usted consideraba invisible. La verdad completa y devastadora había sido revelada. La reacción fue una cascada de ruina. En la pantalla, el rostro de Walter Pendleton perdió todo color. La arrogancia, la condescendencia, la máscara de poder construida durante décadas, todo se disolvió en una mueca de pánico y derrota. Era la imagen de un hombre cuya alma acababa de ser expuesta a la luz, y no había más que oscuridad. Intentó hablar, balbucear una negación, pero las palabras no salieron. Había sido superado, desarmado y aniquilado no por un rival de su talla, sino por la mente brillante de una joven a la que nunca había considerado una amenaza. Su mundo, construido sobre una base de engaño y resentimiento, se había derrumbado en un instante, transmitido en directo a través de una conexión de fibra óptica. Alessandro Vescovado se levantó, su figura imponente proyectando una sombra sobre la mesa. No había ira en su voz, solo la finalidad de una sentencia. La línea está desconectada, Walter, dijo, mientras su asistente cortaba la videollamada, borrando a Pendleton de la existencia corporativa. Mi equipo de seguridad le espera en su oficina. Con el traidor eliminado, se giró hacia el resto de la sala. El silencio fue roto por un sonido sutil, el del señor Kovács, el principal socio húngaro, levantando su copa de agua en un brindis silencioso hacia Ana. Era un gesto de profundo respeto, el reconocimiento de un viejo tiburón al estratega que acababa de salvar a otro de ser devorado, demostrando que la inteligencia era el depredador definitivo en aquel océano de poder. El vuelo de regreso a Milán en el jet privado de Vescovado fue un viaje a través de un nuevo universo. Ana miraba por la ventanilla las nubes que se extendían bajo ellos, un mar blanco infinito que reflejaba la inmensidad de su nueva realidad. Ya no era la camarera del ápice, ni siquiera una consultora.
Regresaba de Budapest como una general victoriosa que acababa de ganar una guerra silenciosa, habiendo salvado un imperio con las únicas armas que poseía, su intelecto y su coraje. El aire en la cabina, presurizado y silencioso, olía a cuero y a victoria, un aroma que nunca antes había conocido, pero que ahora sentía como propio. La transformación era irreversible. El fantasma se había convertido en la guardiana. En medio de aquel silencio, Vescovado se giró hacia ella, y por primera vez, Ana vio más allá del titán corporativo. Vio al hombre, herido y vulnerable, por la traición más profunda. Me habría destruido, confesó, su voz apenas un susurro. Confiaba en él más que en nadie. Me volví ciego por mi propia lealtad. Ana lo miró, no con la deferencia de una empleada, sino con la tranquila autoridad de quien le había devuelto la vista. Y en aquel momento, en el lujoso aislamiento del jet corporativo, el tiburón no solo había sido salvado, había sido curado de su ceguera por una mujer a la que apenas había notado la noche anterior. Nada para ninguno de los dos volvería a ser como antes. Las consecuencias de la traición de Walter Pendleton se gestionaron con la eficiencia despiadada del mundo corporativo. La historia oficial fue una jubilación anticipada por motivos de salud, una salida elegante que preservaba la imagen de la empresa. Pero la verdad, la historia no oficial que circuló en susurros por los pasillos del poder financiero de Zúrich a Milán fue la de una ruina social y profesional absoluta. Pendleton fue borrado, sus contactos dejaron de devolverle las llamadas, su nombre desapareció de las juntas directivas. Se convirtió en un fantasma, condenado a la misma invisibilidad que él había impuesto a otros. Mientras tanto, el primer cheque del bono de contratación de Ana llegó a su cuenta. Con una sola transferencia, liquidó hasta el último céntimo de la deuda médica de su madre, un peso que la había anclado durante años. Esa noche, Ana regresó a su pequeño apartamento en el barrio de Jambelino. El aire todavía olía a humedad y a la vida de sus vecinos, pero algo fundamental había cambiado. El espacio, que antes se sentía como una jaula, ahora era un santuario, un punto de partida. Se sentó en su modesta cocina, la misma desde la que salía antes del amanecer para servir a los poderosos, pero ya no era una prisionera de sus circunstancias, era la dueña de su destino. La carta de desahucio que una vez guardó con miedo ahora era solo un trozo de papel sin poder. La libertad no era el lujo del jet privado, sino la profunda y silenciosa tranquilidad de saber que, por primera vez en su vida, el futuro le pertenecía por completo. Unos días después fue convocada de nuevo a la Torre Vescovado. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en la planta 88, no se dirigió a la entrada de servicio, sino a la oficina principal de Alessandro Vescovado. El hombre que la esperaba no era el mismo titán distante de antes. Había una nueva luz en sus ojos, una mezcla de respeto y asombro. He pasado 30 años construyendo este imperio sobre números, proyecciones y adquisiciones, pero estuve perdiendo el elemento más crucial, el elemento humano, el elemento lingüístico. Usted me lo ha devuelto. La dinámica de poder entre ellos se había alterado fundamentalmente. Ya no era un millonario hablando con una empleada, sino un estratega reconociendo a su igual. La recompensa final que Vescovado le ofreció no fue un cheque, sino poder. Quiero que construya algo para mí, le propuso. Un nuevo departamento, bajo su dirección exclusiva. Un equipo que analice no solo los datos, sino las narrativas. Que detecte la traición en una coma mal puesta, que encuentre la verdad oculta en el lenguaje. Quiero que se convierta en la guardiana de los fantasmas de esta empresa, la que vea lo que todos los demás ignoramos. No era una simple oferta de trabajo, era una invitación a rediseñar el sistema nervioso central de su imperio, a infundir en él la misma agudeza intelectual que lo había salvado. Era la validación definitiva de su talento, una oportunidad para institucionalizar su don. Ana aceptó, pero con sus propias condiciones. Su voz, antes un susurro tembloroso, ahora era firme y clara.
Acepto, con 3 condiciones, declaró. Primero, el departamento tendrá total autonomía y reportará directamente a usted. Segundo, se implementará un código de ética que proteja a los empleados que denuncien irregularidades, para que nadie más tenga que arriesgarlo todo para decir la verdad. Y tercero, añadió, con una mirada que no admitía negociación, la empresa creará y financiará a perpetuidad la Beca Petrova, un fondo para estudiantes de humanidades de bajos recursos de la Universidad de Bolonia. Usaremos nuestro poder para levantar a otros, no para oprimirlos. Era su manifiesto, la prueba de que no había olvidado de dónde venía. Por primera vez en mucho tiempo, Alessandro Vescovado sonrió. No era la sonrisa depredadora de un hombre de negocios, sino una sonrisa genuina de admiración. Había esperado contratar a un analista brillante. En su lugar, había encontrado a una líder con una compás moral inquebrantable. Vio en ella no solo la inteligencia que había salvado su legado, sino la integridad que lo protegería en el futuro. «Considere lo hecho, directora Petrova», respondió, extendiendo la mano para sellar el acuerdo. En ese instante, la transición se completó. La camarera invisible se había convertido en una de las personas más poderosas de la torre, no por el título, sino por el valor que había demostrado y la dignidad que se había negado a ceder. El fantasma del ápice había encontrado su voz, y ahora el mundo corporativo iba a escucharla. Su historia no fue un cuento de hadas, sino una lección brutal sobre el poder y la ceguera. Ana Petrova no ascendió por suerte, sino que reclamó el lugar que su intelecto merecía, demostrando que el conocimiento, cuando se combina con el coraje, es una fuerza capaz de remodelar la realidad. Su viaje desde la invisibilidad hasta el centro del poder no fue solo un cambio de estatus, sino una declaración de principios, que el valor de una persona no reside en su cargo, sino en la claridad de su visión y la fuerza de su convicción. El legado inmediato de Ana Petrova se materializó de 2 formas. La primera fue la creación del Departamento de Inteligencia Estratégica, un equipo de élite formado por lingüistas, historiadores y psicólogos que se convirtieron en el sistema inmunitario del Imperio Vescovado. La segunda, y más importante para ella, fue la Beca Petrova. Cada año visitaba la Universidad de Bolonia para entregar personalmente la beca a estudiantes brillantes, que como ella, luchaban contra la adversidad. Se convirtió en un faro de esperanza, la prueba viviente de que las humanidades no eran un lujo, sino una herramienta esencial para navegar la complejidad del mundo moderno, un arma tan poderosa como cualquier algoritmo. Socialmente, su historia se convirtió en una leyenda silenciosa en los círculos de élite de Europa. Se hablaba de la camarera de Vescovado, la mujer silenciosa que había sido el catalizador de la caída de Walter Pendleton. Era un relato admonitorio sobre la arrogancia, un recordatorio de que en las salas de juntas de cristal y acero, la mayor amenaza a menudo no proviene de un rival conocido, sino de la inteligencia que se elige ignorar. Su presencia en las reuniones del Consejo de Administración cambió la cultura de la empresa. Los ejecutivos aprendieron a escuchar no solo las voces más fuertes, sino también las más tranquilas, sabiendo que en el silencio a menudo se esconde la verdad más crucial. La historia de Ana Petrova resuena con una verdad universal, el valor del potencial oculto. En un mundo cada vez más dominado por la tecnología y los datos cuantitativos, su victoria fue una defensa apasionada de las humanidades, de la capacidad de leer entre líneas, de entender el contexto, la historia y la intención humana. Nos obliga a preguntarnos, ¿qué habilidades ocultas poseemos cada uno de nosotros? ¿Qué conocimiento tranquilo, forjado en la adversidad o en pasiones silenciosas, podría cambiar el mundo que nos rodea si tuviéramos el coraje de darle voz? Su viaje demuestra que el activo más valioso de una sociedad no es su tecnología, sino el talento sin explotar de su gente. Su historia nos recuerda que todos, en algún momento, nos hemos sentido invisibles, subestimados por un sistema que juzga por las apariencias, por el título en una tarjeta de visita o por el uniforme que vestimos. Ana nos enseña que esa invisibilidad puede ser un escudo, pero también una prisión. La verdadera liberación llega cuando decidimos traducir nuestro potencial interno en una acción externa, sin importar el riesgo. Ella no solo tradujo un mapa antiguo o un correo electrónico encriptado, tradujo su propio valor en una nueva realidad, para ella y para todos los que vendrían después.
El activo más valioso es siempre aquel que el sistema no puede medir, pero que el coraje puede desatar. Al final, la lección de su viaje es tan clara como el cristal de las ventanas de la planta 88. La dignidad no se otorga por un título o un salario, se reclama con la integridad del propio conocimiento. Ana Petrova no necesitó convertirse en millonaria para tener valor. Ya lo tenía. El mundo simplemente tuvo que aprender a verlo. Su historia es un testimonio perdurable de que la verdadera fuerza no reside en el poder que se ostenta, sino en la verdad que se defiende sin importar el coste personal. Porque la persona más valiosa en la sala no es siempre la que tiene la voz más fuerte o el traje más caro, sino aquella que ve lo que los otros ignoran y tiene el coraje de hablar. Si crees que ninguna persona debe ser juzgada o silenciada por su cargo o su origen, comparte este video con alguien que necesita un recordatorio de su propio potencial. Y suscríbete al canal para conocer más historias de personas invisibles que salvaron imperios con nada más que su inteligencia. Las consecuencias de la traición de Walter Pendleton se gestionaron con la eficiencia despiadada del mundo corporativo. La historia oficial fue una jubilación anticipada por motivos de salud, una salida elegante que preservaba la imagen de la empresa. Pero la verdad, la historia no oficial, que circuló en susurros por los pasillos del poder financiero de Zúrich a Milán, fue la de una ruina social y profesional absoluta. Pendleton fue borrado, sus contactos dejaron de devolverle las llamadas, su nombre desapareció de las juntas directivas, se convirtió en un fantasma, condenado a la misma invisibilidad que él había impuesto a otros. Mientras tanto, el primer cheque del bono de contratación de Ana llegó a su cuenta. Con una sola transferencia, liquidó hasta el último céntimo de la deuda médica de su madre, un peso que la había anclado durante años. Esa noche, Ana regresó a su pequeño apartamento en el barrio de Giambellino. El aire todavía olía a humedad y a la vida de sus vecinos, pero algo fundamental había cambiado. El espacio, que antes se sentía como una jaula, ahora era un santuario, un punto de partida. Se sentó en su modesta cocina, la misma desde la que salía antes del amanecer para servir a los poderosos. Pero ya no era una prisionera de sus circunstancias, era la dueña de su destino. La carta de desahucio que una vez guardó con miedo, ahora era solo un trozo de papel sin poder. La libertad no era el lujo del jet privado, sino la profunda y silenciosa tranquilidad de saber que por primera vez en su vida, el futuro le pertenecía por completo. Unos días después, fue convocada de nuevo a la Torre Vescovado. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en la planta 88, no se dirigió a la entrada de servicio, sino a la oficina principal de Alessandro Vescovado. El hombre que la esperaba no era el mismo titán distante de antes. Había una nueva luz en sus ojos, una mezcla de respeto y asombro. He pasado 30 años construyendo este imperio sobre números, proyecciones y adquisiciones, le dijo, rodeando su escritorio. Pero estuve perdiendo el elemento más crucial, el elemento humano, el elemento lingüístico. Usted me lo ha devuelto. La dinámica de poder entre ellos se había alterado fundamentalmente. Ya no era un millonario hablando con una empleada, sino un estratega reconociendo a su igual. La recompensa final que Vescovado le ofreció no fue un cheque, sino poder. Quiero que construya algo para mí, le propuso, un nuevo departamento, bajo su dirección exclusiva. Un equipo que analice no solo los datos, sino las narrativas, que detecte la traición en una coma mal puesta, que encuentre la verdad oculta en el lenguaje. Quiero que se convierta en la guardiana de los fantasmas de esta empresa, la que vea lo que todos los demás ignoramos. No era una simple oferta de trabajo, era una invitación a rediseñar el sistema nervioso central de su imperio, a infundir en él la misma agudeza intelectual que lo había salvado. Era la validación definitiva de su talento, una oportunidad para institucionalizar su don. Ana aceptó, pero con sus propias condiciones. Su voz, antes un susurro tembloroso, ahora era firme y clara. Acepto, con 3 condiciones, declaró. Primero, el departamento tendrá total autonomía y reportará directamente a usted. Segundo, se implementará un código de ética que proteja a los empleados que denuncian irregularidades, para que nadie más tenga que arriesgarlo todo para decir la verdad.
Y tercero, añadió, con una mirada que no admitía negociación, la empresa creará y financiará a perpetuidad la Beca Petrova, un fondo para estudiantes de humanidades de bajos recursos de la Universidad de Bolonia. Usaremos nuestro poder para levantar a otros, no para oprimirlos. Era su manifiesto, la prueba de que no había olvidado de dónde venía. Por primera vez en mucho tiempo, Alessandro Vescovado sonrió. No era la sonrisa depredadora de un hombre de negocios, sino una sonrisa genuina de admiración. Había esperado contratar a una analista brillante. En su lugar, había encontrado a una líder con una brújula moral inquebrantable. Vio en ella no solo la inteligencia que había salvado su legado, sino la integridad que lo protegería en el futuro. «Considérelo hecho, directora Petrova», respondió, extendiendo la mano para sellar el acuerdo. En ese instante, la transición se completó. La camarera invisible se había convertido en una de las personas más poderosas de la torre, no por el título, sino por el valor que había demostrado y la dignidad que se había negado a ceder. El fantasma de la Piche había encontrado su voz, y ahora el mundo corporativo iba a escucharla. Su historia no fue un cuento de hadas, sino una lección brutal sobre el poder y la ceguera. Ana Petrova no ascendió por suerte, sino que reclamó el lugar que su intelecto merecía, demostrando que el conocimiento, cuando se combina con el coraje, es una fuerza capaz de remodelar la realidad. Su viaje, desde la invisibilidad hasta el centro del poder, no fue solo un cambio de estatus, sino una declaración de principios, que el valor de una persona no reside en su cargo, sino en la claridad de su visión y la fuerza de su convicción. El legado inmediato de Ana Petrova se materializó de dos formas. La primera fue la creación del Departamento de Inteligencia Estratégica, un equipo de élite formado por lingüistas, historiadores y psicólogos, que se convirtieron en el sistema inmunitario del Imperio Vescovado. La segunda, y más importante para ella, fue la Beca Petrova. Cada año visitaba la Universidad de Bolonia para entregar personalmente la beca a estudiantes brillantes que, como ella, luchaban contra la adversidad. Se convirtió en un faro de esperanza, la prueba viviente de que las humanidades no eran un lujo, sino una herramienta esencial para navegar la complejidad del mundo moderno, un arma tan poderosa como cualquier algoritmo. Socialmente, su historia se convirtió en una leyenda silenciosa en los círculos de élite de Europa. Se hablaba de la camarera de Vescovado, la mujer silenciosa que había sido el catalizador de la caída de Walter Pendleton. Era un relato admonitorio sobre la arrogancia, un recordatorio de que en las salas de juntas de cristal y acero, la mayor amenaza, o frecuentemente, no proviene de un rival conocido, sino de la inteligencia que se elige ignorar. Su presencia en las reuniones del Consejo de Administración cambió la cultura de la empresa. Los ejecutivos aprendieron a escuchar no solo las voces más fuertes, sino también las más tranquilas, sabiendo que en el silencio a menudo se esconde la verdad más crucial. La historia de Ana Petrova resuena con una verdad universal, el valor del potencial oculto. En un mundo cada vez más dominado por la tecnología y los datos cuantitativos, su victoria fue una defensa apasionada de las humanidades, de la capacidad de leer entre líneas, de entender el contexto, la historia y la intención humana. Nos obliga a preguntarnos qué habilidades ocultas poseemos cada uno de nosotros, qué conocimiento tranquilo, forjado en la adversidad o en pasiones silenciosas, podría cambiar el mundo que nos rodea si tuviéramos el coraje de darle voz. Su viaje demuestra que el activo más valioso de una sociedad no es su tecnología, sino el talento sin explotar de su gente. Su historia nos recuerda que todos, en algún momento, nos hemos sentido invisibles, subestimados por un sistema que juzga por las apariencias, por el título en una tarjeta de visita o por el uniforme que vestimos. Ana nos enseña que esa invisibilidad puede ser un escudo, pero también una prisión. La verdadera liberación llega cuando decidimos traducir nuestro potencial interno en una acción externa, sin importar el riesgo. Ella no solo tradujo un mapa antiguo o un correo electrónico encriptado, tradujo su propio valor en una nueva realidad, para ella y para todos los que vendrían después. El activo más valioso es siempre aquel que el sistema no puede medir, pero que el coraje puede desatar. Al final, la lección de su viaje es tan clara como el cristal de las ventanas de la planta 88.
La dignidad no se otorga por un título o un salario, se reclama con la integridad del propio conocimiento. Ana Petrova no necesitó convertirse en millonaria para tener valor, ya lo tenía. El mundo simplemente tuvo que aprender a verlo. Su historia es un testimonio perdurable de que la verdadera fuerza no reside en el poder que se ostenta, sino en la verdad que se defiende sin importar el coste personal. Porque la persona más valiosa en la sala no es siempre la que tiene la voz más fuerte o el traje más caro, sino aquella que ve lo que los otros ignoran y tiene el coraje de hablar. Si crees que ninguna persona debe ser juzgada o silenciada por su cargo o su origen, comparte este video con alguien que necesita un recordatorio de su propio potencial. Y suscríbete al canal para conocer más historias de personas invisibles que salvaron imperios con nada más que su inteligencia.